Buen día chicos, espero que se encuentren muy bien. Esta semana vamos a ver el teorema del coseno. Acá tenemos la formulita. Este teorema nos va a permitir calcular el valor de un lado teniendo los otros dos datos y el ángulo que está comprendido entre esos dos lados. Nosotros habíamos visto el teorema del seno, donde necesitábamos sí o sí un lado y el ángulo de enfrente. En este caso tenemos el lado pero nos falta el ángulo, tenemos el lado pero nos falta el ángulo, tenemos el ángulo pero nos falta el lado. Entonces no podríamos aplicar el teorema del seno porque nos faltan dos datos para poder aplicarlo. Entonces vamos a utilizar el teorema del coseno. La formulita empieza como la del teorema de Pitágoras, que en realidad si yo acá en el ángulo pongo 90, todo esto se me va y queda el teorema de Pitágoras. Vamos a tomar como a la x, que es el valor que tenemos que encontrar, y b y c van a ser los datos que tenemos. Y el ángulo obviamente siempre es el que está comprendido entre esos lados. Vamos a utilizar la fórmula y vamos a resolver primero este ejemplo. Entonces, en lugar de a voy a colocar x al cuadrado es igual. B y C son 20 y 35, no importa el orden. Entonces ponemos 20 centímetros al cuadrado más 35 centímetros al cuadrado menos 2 por 20 por 35 por el coseno de 80 grados, que es lo que mide el ángulo. Todo esto lo vamos a escribir en la calculadora. Recuerden que la calculadora tiene que estar en el modo DEG. Entonces nos queda 20 al cuadrado más 35 al cuadrado menos 2 por 20 por 35 por el coseno de 80. Igual nos quedó 1381,89. Este cuadrado va a pasar siempre como raíz. Esto nos quedó en centímetros al cuadrado. Y vamos a sacar la raíz de este número y nos da 37,17. X es igual a 37,17. Acá queda centímetros, sí, porque el cuadrado se va con la raíz. Y ya encontramos el valor X, que era el que teníamos que averiguar. Vamos a hacer otro ejemplo y después vamos a hacer un problemita. Bueno, en este caso tenemos 40 grados, 55 centímetros y 83 centímetros. Entonces, nuestra formulita dice x al cuadrado es igual a 55 centímetros al cuadrado más 83 centímetros al cuadrado menos 2 por 55 centímetros por 83 centímetros por el coseno de 40 grados. Ahí está. Vamos a hacer toda esta cuenta en la calculadora. 55 al cuadrado más 83 al cuadrado menos 2 por 55 por 83 por el coseno de 40. Todo esto nos da 2920,01 centímetros al cuadrado. Pasamos la potencia como raíz y calculamos la raíz de este número. 54,037, le ponemos 54,04, lo redondeamos. En centímetros nos queda. Y acá se terminó nuestro segundo ejemplo. Vamos ahora con un problemita. Nuestro problema dice: de una terminal parten dos micros en línea recta, en distintas direcciones con un ángulo de 58 grados. El primero recorre 250 kilómetros y el segundo 190 kilómetros y luego se detienen. ¿Cuál es la distancia que los separa luego de haberse detenido? Bueno, vamos a representar esto gráficamente, ¿sí? Tenemos la terminal acá. Uno parte para un lado, el otro
parte para otro lado y se detienen. Y queremos averiguar la distancia que los separa después. Entonces colocamos los datos. El primero recorre 250 kilómetros, vamos a escribirle acá 250. El segundo recorre 190 kilómetros. El ángulo que de las direcciones que tomaron es de 58 grados y lo que tenemos que averiguar es la distancia que los separa luego de haberse detenido. Entonces, vamos a aplicar el teorema de el coseno. X al cuadrado es igual a 250 kilómetros al cuadrado más 190 kilómetros al cuadrado menos 2 por 250 por 190 por el coseno de 58 grados. Todo esto lo vamos a copiar en la calculadora y nos queda 250 al cuadrado más 190 al cuadrado menos 2 por 250 por 190 por el coseno de 58 y nos da 48.257,67. Lo redondeamos. 48.257,67 kilómetros cuadrados. El cuadrado de la X lo pasamos como raíz. Sacamos la raíz de este número. 219,68 lo redondeamos. Kilómetros. Como es un problema, no nos olvidemos que hay que colocar una respuesta. Entonces, como la pregunta decía, ¿cuál es la distancia que los separa luego de haberse detenido? La respuesta es, la distancia que los separa es 219,68 kilómetros. 269,68 kilómetros. Bueno, ahí se terminó entonces nuestro problema. Espero que se haya entendido cómo aplicar el teorema y cualquier duda que tengan me mandan un mensajito y lo solucionamos enseguida. Les mando un beso grande y que tengan una muy linda semana.